Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para compartir nuevamente un espacio en confianza con historias de vida. Volvemos a las tradiciones familiares. Hoy vamos a conversar sobre la historia de vida de la familia Dal Bosco. Un pasado impresionante, un pasado difícil en Italia, inmigrantes italianos a nuestra región y una historia de emprendimiento digno de ejemplo. Hoy nos acompaña el hijo mayor, siguiendo la tradición. Franco Dal Bosco, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Esto del hijo mayor es tradición, ¿no? Sí, totalmente. Es parte de la familia italianas. El hijo mayor siempre tiene, primero la mamá, la más importante, la mamá, y después está ella dirige hacia abajo. Tú eres hoy cónsul de Italia en Chile, en La Serena. Cónsul honorario en la región de Coquimbo. ¿Ese es un nombramiento que hace el gobierno italiano? El gobierno italiano, exactamente. Con el visto bueno de la Cancillería local, ¿no? Obviamente, sí, obviamente. ¿Ya? Y es un servicio que hace el nexo de la comunidad italiana en la región con la embajada y con el gobierno central en Roma. Perfecto. Los Dal Bosco, antes de ir a la historia ancestral, porque es muy interesante, pero ustedes son, ¿cuántos hermanos los Dal Bosco? Somos 4 hermanos, ¿Ya? 4 hombres. ¿Ya? Yo soy el mayor, nací en el 55, y de ahí vienen ¿Quiénes son los hermanos? Giorgio, ¿Ya? Roberto y Renato. Son los 4 hermanos. 4 hermanos, exactamente. Perfecto. Vamos a los ancestros. Tú me contabas en toda esta conversación, preparando el programa, que hay una historia de vida muy compleja, difícil, de guerra, en esa zona italiana de Trento. Exactamente. ¿Sí? Bueno, hay que ver la ubicación, primero geopolítica y geofísica, donde está ubicado el Trentino, o donde están toda nuestra familia. Viene de un valle que es la entrada natural o el valle más propicio para la parte emigración. Primero que todo es de la parte de toda Europa central hacia el Mediterráneo. Es el único paso obligado y fácil que tiene. De Alemania, de Austria, de toda esa Alemania, zona. Austria, Suiza, todo ese valle era la parte más simple o más fácil. Entonces siempre fue un valle muy invadido, saqueado. Nunca pudo desarrollarse como una identidad propia. Y siempre fue peleado, se lo peleaban, por un lado los godos, después lo que dice la historia, hasta que hablemos en el principio del siglo pasado, que llegó que es lo que le tocó a nuestros abuelos, llamemos, le tocó la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial toda esa zona pertenecía al Imperio Austrohungárico. Y toda esa zona se hablaba obviamente alemán, y la parte de nuestros bisabuelos, nuestro abuelo y de toda la generación que está acá, trentina prácticamente casi todos éramos dependientes o dependíamos del Imperio Austrohungárico. Ya, perfecto. Entonces, de ahí, después de la Primera Guerra Mundial, todo ese paso, entre comillas, pasa a ser como trofeo de guerra y pasa a ser parte de Italia. ¿Los abuelos, los familiares fueron parte del ejército de...? Claro. ¿Ya? Mi bisabuelo Giovanni, él fue capitán del emperador de Austria y estaba a cargo de la frontera. Y en esa zona donde él vivía, o donde vive mi padre, es uno de los lugares más estrechos en el valle. Bueno, de hecho, el pueblo que se llama Serravalle, valle cerrado, eso significa. Por lo tanto, era el lugar que ahí tenía el control, tanto para los emigrantes o toda la parte de las mercaderías, intercambios, todos pasaban por ahí.
todavía de la época de los romanos, hay arcos que marcan y tiene toda una historia desde que el mundo es mundo, pasó por ahí o que hay civilización. En esa zona siempre pasaron por ese lugar donde estaban mis padres. Mi abuelo en la Primera Guerra Mundial, siendo capitán del emperador de Austria, a él lo tomaron prisionero los italianos. Al ser prisionero de los italianos, eran dos capitanes que había en esa frontera. Uno que era militar y mi bisabuelo era más la parte política y justicia, más, digamos, administrativa. Giuseppe era por la parte paterna, ¿no? Paterna, Dal Bosco. Y a él, al capitán militar, lo tomaron, lo sentaron y lo mandaron a Piombo de Venecia. Te amarran y te hacen el suplicio chino y que te cae la gota a gota y se va muriendo. Bueno, y mi abuelo, como era más administrativo y todo, lo tomaron los italianos y lo mandaron exiliado, que es el que estamos viendo, lo pescaron, lo mandaban exiliado a Sardeña, a la isla Sardeña. Y en Sardeña lo mandaron al pueblo que es la segunda ciudad importante de la Sardeña, que es Auristano. Allá estuvo exiliado y al segundo año, como él era escritor, sabía de ley y todo, se metió que era su ramo política, y se metió, al segundo año lo postuló a la alcaldía y lo hicieron alcalde, síndaco de Auristano. Al tercer año lo pescaron los sardos y le dijeron, váyase de vuelta usted a su ciudad y de vuelta a su pueblo. Y ahí regresó a Trento. No, en Rovereto. Ah, perfecto. Rovereto, en la misma provincia de Trento. Ya, perfecto. Y ahí regresa él y entre medio, ahí cuando regresa lo pilla la crisis del año 30, la segunda, muy complicado, con mucha miseria, mucha hambre, mucha pubertad. Mi abuelo, bueno, tuvo dos hijos, una hija y un hijo. Uno de los hijos, Beniamino, que sería mi abuelo, que él, el que emigró a Chile en el año 52 con mi padre. Beniamino. Y se vino con una hija, que es la Antonieta, se vino con un hijo menor, que es Romano, que está en Ovalle, y mi padre. Mi padre era el mayor. Y dejó una hija de 13 años, que es monjita, en Italia, en un convento. 13 años, 13 sola. años. Sola. Ella no quiso venirse y dice que ella estaba entregada a Dios y se fue al convento, y de allá, bueno, hasta que falleció, ahora no, 10 años atrás falleció nuestra tía. Esa es la historia ancestral por parte del padre. De los Dal Bosco, exacto. Y por parte de la madre. De mi madre son los Casanelli. ¿Ya? Ellos vivían ahí en un pueblito como distante a 10 kilómetros de donde estaba mi padre, pero arriba en un valle, ¿Ya? una esplanada. Y ellos también ¿cómo se llama? Sufrieron mucho, pasaron muchas penas. Él con sus dos, él y un hermano, eran 11 hermanos, pero él con su hermano mayor, cuando vino la Primera Guerra Mundial, justo en esa parte, todos los valles eran frontera, la parte austriaca y la parte italiana. Y ellos estaban en el medio, con unos campitos, y tenían unos animales, y su papá lo mandó a ver los animales arriba y meterlo al corral. Cuando vienen de vuelta ya no estaba más la familia. A estos niños lo pillaron los italianos y se lo llevan al convito, que sería como un orfanato en Ala, a estos dos niños. Y la familia no estaba más. A la familia la tomaron los italianos y se la llevaron. ¿Separaron a los dos hijos de la familia? Los dos niños los pilló en otro lado, y la familia lo pescaron, lo subieron a un tren y se lo llevaron a Santa Margarita Ligure. Allá estuvieron toda la Primera Guerra Mundial, de parte de Qué fuerte, ¿eh? No, muy fuerte, muy fuerte. ¿Y esos niñitos, cómo, en algún momento se junta con la familia? Después de un año y medio, ¿Ya? lo juntó a través de la Cruz Roja, lo juntaron
y con tren y todo, y llegaron a juntarse con su familia. No, toda una historia, aventura, dolor, pero nunca la sabían llevar. Me refiero... pero es una experiencia de vida muy fuerte, muy demasiado fuerte. Exactamente. ¿Hubo secuelas, hubo consecuencias o hubo esa cosa valórica fuerte de poder aprender de esa experiencia de vida y vamos adelante? Adelante, exactamente. ¿Sí? Lo que pasa es que en la Primera Guerra Mundial, de parte ahí de mi abuelo, este abuelo Casanelli, y de parte de mi abuela, que era Galli, ellos dos, uno tenía el papá, el abuelo, es decir, el papá de uno de ellos tenía 24 años y el otro 22. ¿Ya? Se fueron al servicio militar, lo pescaron y lo mandaban al frente ruso, a Scarpasi, y allá nunca más supieron de ellos. Nunca más supieron. Uno dejó 4 niñitos y el otro dejó 2 niñitos. Mi abuela se volvió a casar, bueno, después tuvo más hijos, hermanastra, de parte de mi padre, de mi madre, pero nunca, y se siguió acompañando a la familia. Ellos volvieron a la ciudad, al pueblito donde vivían y todo. Perfecto. Después volvieron y todo, y después le tocó la Segunda Guerra Mundial. Qué terrible. No, sí. Qué experiencia de vida. Es muy dura, muy dura. Y cuando, bueno, pasó la Segunda Guerra Mundial, también muy complicado. Mi padre vivía abajo en el valle principal, en esta parte Ceravale. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, mi padre tenía 17 años. Recién cumplió 17 años y lo mandaban a llamar para hacer el servicio militar bajo el ejército italiano, pero lo mandaban con la FLAP, que sería la antiaérea alemana. Pero justo en ese intertanto partió la guerra antes. Y partió justo en el valle donde estaban ellos, bombardeo. Porque ahí pasaba el tren y había el puente, un puente y el tren, que era toda la parte bélica que venía de Alemania y que entraba a Europa, o de Italia, que se comunicaban para el otro lado. Era el único paso rápido que había y empezaron los ingleses a bombardearla al tiro. Y mi padre tenía su papá y su abuelo en el hospital. Uno estaba en Trento, el otro en Rovereto, uno con una úlcera y el otro con un problema de una gangrena terrible. Y mi papá era el mayor, 17 años, tenía la abuelita, su mamá, su hermana, su hermana chiquitita, el hermano chico. Tuvo que pescarlo en la noche en una carreta con un buey y partir y llevarlo arriba a los Alpes e irse porque ahí era cosa de todos los días. Y pasó los 3 años arriba, escondido, porque si lo pillaban... No te puedo creer. Exactamente. ¿Y cómo sucede en esa circunstancia, en esa experiencia tan fuerte? ¿Ya ahí toman la decisión de venirse? No, después. ¿No? Después de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Bueno, fue tan duro esos años que tocó. Mi padre recontaba con la tía, con mi tía, su hermana, que el abuelo nuestro, político que teníamos, que el famoso Giuseppe, que estaba exiliado en Sardeña, él escribía todo, tenía todo su libro de vida, todo escrito, todo escrito, completo. Tenía una letra perfecta, escribía pero impecable, tenía toda su historia en el libro, todo. Bueno, mis padres pescaron todo esto en los baúles, se lo llevaban arriba a la montaña, y arriba en la montaña ese año hacía un frío tremendo, todo, y ellos estaban allegados en unos, ¿cómo le llaman? Como unos graneros, ya, las casas, qué sé yo. Mi papá dice, y un frío que hacía, y tuvieron que empezar a quemar una cosa, quemar el baúl, quemar esto. No me digas que quemaron los libros. Quemaron todos los libros. Se perdió toda esa historia de Giuseppe, el bisabuelo. Exactamente. Que es lo que siempre mi padre decía, esto es... Y decía, con qué dolor, con todo, pero ahora lo cuento. Pero es... Haber tenido estos libros el día de hoy era haber sido
Un testimonio maravilla, histórico. Exactamente, exactamente. Estamos con Franco Dal Bosco conociendo esta historia familiar de sus ancestros, compleja, difícil, experiencias de guerra, dolor, en fin. No quedó, yo te hice la pregunta de secuela, ¿nunca le traspasaron a la familia rencor, rabia por toda esa experiencia vivida? Eso es la verdad. Dentro de todo, nuestros padres emigraron con... ¿Por qué emigraron? Y a lo que voy yo completo. Nuestros padres se vinieron a Chile por la miseria que estaban sucediendo. En Italia había un problema muy grande que tenían que una cesantía gigante, el dinero no valía nada, las fábricas no había, y la zona donde estaban ellos era netamente agrícola y forestal. ¿Ya? Esas dos eran principalmente en esos años. Y la agricultura estaba en el suelo, la forestal en las montañas, pero no había precios, no había nada. Y se empezó a hablar en ese minuto de la Tercera Guerra Mundial. Y empezaron con la guerra de Vietnam, Corea, de esos tiempos. Y mi abuelo dijo, ¿sabes qué más? Yo no quiero más guerra, no quiero saber más. Busquemos algún lugar para emigrar y vámonos de Italia. Y esa fue una de las grandes razones que se vinieron casi todos los emigrantes que llegaban acá al año 52 y 53. De tu familia entonces se vino el abuelo y el padre. Mi abuelo, de parte de mi padre, se vino mi abuelo con su señora y sus 3 hijos. ¿Y la monjita que se queda allá? La monjita que se queda acá. Ya. La tía, la mayor, venía casada. ¿Ya? Y de parte de mi abuelo, él se vino con sus 9 hijos. ¿Del abuelo materno? Materno. ¿Ya? Se vino con su señora, sus 9 hijos, a Chile. Y acá en Chile él estuvo hasta el año 63. Y el año 63 se regresó con 2 hijos. 2 hijos menores. Se regresó. Estos abuelos, dentro de todo el sufrimiento y todo lo que les tocó, asumieron, eran personas de familia primero, de mucho sacrificio, mucha economía y muy religiosos. Ellos fueron siempre gente de mucha fe. La misa y todo, el curita era algo que era parte de su... De misa dominical siempre. Dominical, toda la historia. Pero lo más importante de todo era que fue la experiencia mía que tuve yo después, muchos años después con mi abuelo, que él nunca, ni nuestros padres, ni nada, nunca nos predicaron odio. Ni contra los alemanes, ni contra los austriacos, ni contra los italianos. A pesar de toda la tremenda experiencia de vida. Y yo creo que a todos, a la colectividad que llegó emigrante, casi nadie. Yo siempre le pregunto a mis contertulios, a los jóvenes como yo de mi edad, ¿te cuenta tu papá historia? No quiere saber de guerra, no quiere saber de historia. Yo tuve la suerte que lo pude recolectar los años 80, que viajé a Italia en 2 o 3 oportunidades y estuve con mi abuelo en sus últimos días. Y él me contó muchas cosas de la guerra, cosas dolorosas, cosas de sufrimiento, pero él nunca con odio, nunca con... sino que como experiencia de vida. Dice, él me contaba, dice, yo me estoy por morir, pero tengo que contarte esto. Tengo que contarte. Estábamos con sus 2 hijos y dice, voy a contarle esto, lo otro. Cosas que... duras, cosas fuertes que le tocó a él vivir, de hambre, pasar, no haya trabajo, sino a ellos chiquititos les tocó todo el fascismo. Mira tú, que si no eran con las camisetas negras, esto, lo otro, ir a desfilar y todo, él decía, no, yo quiero trabajo, tengo mi familia, usted pone la camisa negra, al tiro va a tener trabajo. No, yo no quiero saber de política. Bueno, todas esas cosas él las contó, pero nunca con la afán de odiosidad, sino que como una enseñanza y como una forma de transmitir esto. Transmitirlo a no sé, por lo menos me acuerdo, me lo recontaba y me lo decía de tal manera de
pero y no tienes rabia esto. No, de lo contrario, decían. No, ya, nunca. Ellos vivieron la guerra siempre. De chicos les tocó para un lado, para otro, guerra, bombardeo, cosas muy, muy, muy duras. Nosotros acá de repente hablábamos de guerra, esto, no sabemos lo que es la guerra, no sabemos lo que es sufrimiento, lo que es hambre. Cuando venían y escuchaban un avión aquí, años atrás se escondía mi abuelita porque quería que venía a bombardear. Mira tú. Mi abuela, sí. Entonces todo eso se queda dentro en la cabeza y hasta que no se muere no. Pero todo un ejemplo eso de no transmitir el odio, de entender y de seguir adelante. Una historia muy fuerte. Franco, te propongo centrarnos ya en la llegada a Chile. Tú me hablabas de 1952. ¿Ellos llegan a Coquimbo o a Valparaíso? ¿Dónde llegan? Todos aquí a Coquimbo. Directamente a Coquimbo. En el barco a Coquimbo. Claro, llegan en la segunda, llega un primer grupo, que son las primeras 20 familias. ¿Este es el barco que llegaron? Exactamente, Américo Vespucio. ¿Ya? El primer grupo llega acá a Peñuela y le dan las parcelas acá en Peñuela. En Peñuela, ¿ya? En Peñuela, primer grupo de italianos. Ya. Primero que todo, no se las dan, le venden las parcelas. Todas esas no están regaladas, ninguna. Mucha gente cree que son gratis, ¿no? No, señor. Ninguna parcela fue gratis. Ese fue un asunto que consiguió políticamente con el Plan Marshall norteamericano y dinero. Ellos gastaron $2 millones en ese minuto para comprar tierra y armar todo esto a través del Instituto de Crédito. El ICAL, ¿no? ICLE, perdón. ICLE, para el extranjero, para italianos en el extranjero. Y esta plata era un préstamo. Y le quedaron hipotecadas parcelas y todo el cuento. De hecho, yo cuando llegué a trabajar con mi hermano y mi padre acá, nos encontramos que hubo una propiedad de mi padre que había comprado el año 58, que allá abajo en la Francisco de Aguirre, estaba hipotecada por la ICLE. El año 80 vamos a buscar la ICLE, no existe. Bueno, por suerte encontramos los raíces, todo, había un banco que lo había absorbido toda esta, y mi padre había pagado todo, pero nunca hizo el levantamiento de hipoteca, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, el primer grupo italiano llega a Peñuelas. Llega a Peñuelas. ¿Tu familia llega en el segundo grupo? El segundo, y mi madre mi madre llega en el segundo grupo y mi padre en el tercer grupo. ¿En qué sector les toca a ustedes tierras? En San Ramón. San Ramón. Pero en San Ramón, por ejemplo, a mi madre que llegan, tienen que ir a vivir 2 meses allá arriba en la antena, porque las casas supuestamente que venían con estas parcelas, estas casitas, no estaban hechas. Era puro terreno, ¿no? Puro, no, y había un muro sin ventanas, sin puertas, todo de tierra y todo. A los 2 meses se fueron igual a esta y tenía 2 dormitorios, y ellos eran 9. ¿Qué sí, eran 2. Construyeron ahí con lo que pudieron. Así es. Fue terrible, es decir, la historia, bueno, es lo que le tocó acá, y ellos, si hubieran podido devolverse en ese minuto, se hubieran devuelto. ¿Se sintieron engañados? No engañados, no, yo creo que no. Desilusionados del lugar. ¿Por qué? Porque el clima, la tierra no era lo que ellos... No era cultivable. No, aparte que no tenían agua, donde llegaban arriba en San Ramón, donde está tierra blanca. ¿Ya? Allá le tocó la parcela a mi padre. Y llega allá arriba y si no llega, el canal llegaba abajo, pasaba no sé cuánto, pero ahí nunca llegó agua, nunca, jamás pasó agua. A donde estaba mi abuelo, sí, la parte de los Casanelli, ahí pasaba un canal y todo. Pero fue el veneno para todo ello. Muchas familias de las que llegaron de esta migración iban y estaban acostumbrados en Italia, que iban al río, al canal, a todo, y todos tomaban agua de las vertientes. Sí. Pues desde los Alpes ahí viene agua pura. Llegaban y tomaban agua en el canal allá y todos morían de histeria, los niños chicos y todo eso. Qué terrible. Terrible. ¿Y qué hizo tu familia? ¿Les dan ese terreno que no hay agua, cero posibilidad de cultivar? Mi padre dejó abandonado al tiro, de forma inmediata. ¿Qué hizo él? Él se vino a trabajar y lo único que él había trabajado en Italia, en una fábrica de unos parientes de él que tenían calzado. Fabricaban zapatos de seguridad, tenía una pequeña fábrica en Italia. En Italia. Y ahí aprendió él el rubro de calzado.
Pues en Chile llega y dice, aquí la agricultura, que vengo para esto, aquí estas tierras no son para nosotros. Mi abuelo, que trabajó toda la vida en los viñedos, sí, hacía vino, trabajaba la uva. Aquí no se da la uva en esta zona. ¿Qué hago? Dice mi padre. Dijo, ¿sabes qué más? Yo parto al tiro, y empezó a trabajar en calzado. Y los padres del seminario conciliar le dieron una oficinita abajo y le empezó a reparar los zapatos a los curitas. Después había un grupo pensionista dentro, a los alumnos, y de ahí se fue a los salesianos. Ella también empezó, y de ahí lo empezó a trabajar en el calzado, y empezó, él era modelista, hacía los modelos. Estos zapatos que estamos viendo acá en pantalla son los primeros que hizo él, ¿no? Los primeros zapatos que él hizo, que eran zapatos de esquí, zapatos montaña, zapatos mineros, todo hecho a mano, todo hecho a mano. No, un trabajo artesanal tremendo. Y eso se dedicó cuando llegó a Chile en el año mismo, el 52, llegó y se tuvo que ir al tiro a trabajar en calzado. No tuvo nada más que hacer, pero con mucho sacrificio. A él le tocó, empezó a hacer los primeros zapatos y había que ir a comprar todos los materiales a Santiago. Perfecto. Esos zapatos que ustedes ven ahí, así comienza, este es el origen de lo que fue y es todavía la Estrella Alpina. Estamos conociendo la historia de la familia Dal Bosco. Nos acompaña el hijo mayor, Franco. Ya vamos en la etapa en que la familia italiana llegó a Chile y que el padre, al encontrarse con tierras que eran incultivables, se dedica a su oficio que tenía en Italia, a hacer zapatos. Esos zapatos que usted vio ahí en las fotos son los primeros zapatos que realizaba don Renato Dal Bosco en la década del 50. Hacemos un alto, cortito, breve, preciso, y luego seguimos en confianza para compartir más todavía de esta fascinante historia de la familia Dal Bosco. Ya volvemos. Muchas gracias. Muy bien, estimados amigos, amigas, ya estamos de regreso en Mi Radio TV para continuar en confianza la historia de vida de la familia Dal Bosco. Hoy nos acompaña Franco, el hermano mayor de los 4 hermanos Dal Bosco. ¿Se ha sentido cómodo, Franco? Pero, tranquilo. Como ¿Sí? en mi casa. Gracias. Como en su casa. Muchas gracias. Quedamos en la historia cuando el padre comenzó a hacer sus primeros zapatos. ¿Dónde estaba físicamente ese tallercito donde él trabajaba? El tallercito que partió fue en calle Libertad. Allá partió, ¿Abajo? en calle Libertad, y él trajo a... mi madre tenía una hermana casada, que se vino de Italia casada, con un señor Bruno Caracristi, y armaron ellos dos esa sociedad. Se llamaba Dal Bosco Caracristi, y partieron ellos fabricando zapatos allá abajo en calle Libertad. ¿Cómo los comercializaban en esa época? Muy difícil, le tocó al principio, y mi padre partía cada 15 días a venderlo a todas las mineras al norte, principalmente, y al interior del valle, pero eran casi todos a donde habían faenas mineras. Y sabía ya, tenía todo el recorrido de dónde venían las quincenas o los pagos a los mineros. Por ejemplo, el Tofo, al frente había, ¿cómo le llaman? Zona seca, y al otro lado donde estaba. Entonces tenía que pillar a los mineros antes que pasen de la zona seca, pues si no se perdían todo el dinero. Se gastaban toda la plata. Entonces llegaban, y cuando estaban pagándole, yo lo acompañé en varias oportunidades, chico, todavía tengo los recuerdos. Eran zapatos de seguridad con estas puntillas de... Exactamente. ¿Cómo lograban para que el zapato fuese duro en la punta? Con puntas de acero. Puntas de acero. Puntas de acero. Exactamente. Había un señor en Santiago que lo hacía medio artesanal, qué sé yo. Es toda una aventura. Y le colocaba estas puntas y trabajaban. Y no exigían mucha, en las minerías no había mucho. No es como ahora. No es como ahora. Pero Franco, usted me dice que lo acompañaba. Yo lo acompañaba. ¿En qué viajaban a hacer esas ventas? En camioneta. Él tuvo una Studebaker primero, y después tuvo una Opel. Y en la Opel. Una Opel. Y tenía todo adentro de la estantería, y tenía los zapatos y todo. Y nosotros íbamos con un primo, que el hijo de Bruno Caracristi, que era el socio, íbamos, él era mayor que yo, y nos llevaba. Entonces uno vendía, mi primo vendía cordones, y yo vendía la pasta a los zapatos. Íbamos a vender por todos lados pasta, y después nos daba unos pesitos el papá.
felices nosotros. Llegamos, bueno, esto partía un día y se demoraba toda una semana en dar la vuelta. Ah, iban de gira. De gira, era una gira que partía aquí en el Tofo, después seguía a Pleito, y después seguía en Caguasi, qué sé yo, hasta llegar hasta Alto del Carmen, hacia el interior y para abajo hasta Huasco. Freirina, 5 o 6 días. ¿Y cómo lo hacían con la logística? ¿Dónde dormían? Dormíamos en la camioneta. No te puedo creer. Exactamente, dormíamos en la camioneta o en los retenes de Carabineros. ¿Cómo Sí, eso? Carabineros tenían unos retenes muy rústicos en el Tofo, por ejemplo, pues la gente había asaltos en esos años, por lo que me contaba mi padre, dice, y entonces tenían que resguardar, porque sabían que él guardaba platita de que vendía los zapatos. ¿Ya? Y le pagaban en cuotas. No es que le compraran el zapato y le pagaban el 100%, le compraban una parte y después iba a los 15 días el minero se fue para otra mina o peleó con tal y todo. Y después, tienen que haberlo clavado muchas veces, ¿no? Muchas veces. Pero así que alojaban en Carabineros. Casi siempre en Carabineros. Y ese es el recuerdo que tengo yo. Y después los desayunos que me acuerdo en Incahuasi, se llama allá, tenía todas sus picaditas, las pailas, y yo comía, en mi casa nunca comía nada. Frito. Paila con huevito y pancito amasado, y yo era feliz, era el niño más feliz. Y en mi casa dice, mi mamá reclamaba que no comía absolutamente nada. No comía huevo en la casa. No comía huevo. Esos fueron los primeros años. ¿Al cuánto tiempo después de vender así en terreno todos sus zapatos de seguridad, logró tener su primera tienda, su espacio? Él, yo creo que en los años 61, 62 ya armó las primeras zapaterías, no, incluso antes, las primeras zapaterías ahí en calle Cienfuegos, donde está ahora ¿cómo se llama? Al lado de la feria está... de estos persas. Del persa grande, ahí está la primera tienda. Siempre, ¿siempre fue la Estrella Alpina? La Estrella Alpina, claro. ¿Por qué la Estrella Alpina? La Estrella Alpina, el nombre lo pusieron mi tía, la canadiense, la que se fue con tío Bruno, y mi madre, por la Estrella Alpina, que era una flor que venía de los Alpes, sí, que se da en lugares muy donde mucha nieve, mucho frío y viento, y en las grietas ahí crece esta famosa Estrella Alpina. Es una flor muy apreciada en los Alpes. Así que de ahí viene el nombre de la Estrella Alpina. La zapatería de la Estrella Alpina. Exactamente. ¿Y ustedes ya los hijos cuando fueron creciendo, naciendo, siempre se incorporaron al negocio familiar? No tanto. La verdad que el que se incorporó más luego fue Renato. Ya, el hermano Renato. Renato, que es el menor de nosotros, ¿ya? Porque lo echaron del colegio. No te puedo creer. El más desordenado. No sé, la verdad que después es una historia ahí, pero que no se sabe. Pero él llegó a trabajar a los 16 años ahí con mi padre. Con el papá en la tienda. Con el papá en la tienda. Ya. Roberto ese año se había ido a estudiar a Canadá. Ya. ¿Tu hermano Roberto? Roberto, exactamente. Y con Renato. Y Renato empezó fue comerciante, niñito, y entró pero muy bien y empezó a crecer. Y la verdad que mi padre nunca fue un comerciante, era productor, fabricante, artesano. Exacto. Él llegó a tener, para el año 71, habían casi 120 personas trabajando en la fábrica de zapatos. ¿La fábrica de zapatos? Exacto, 120 personas trabajando. Pero él amplió el rubro, más allá de zapatos de seguridad, botines de trabajo, él ya amplió su rubro al calzado tradicional. No, más que todo era zapatos de seguridad, ¿ya? Zapatos de alta montaña principalmente, y guantes también, hacía guantes industriales. En los años 65 trajo de Italia la fábrica y todo, trajo toda la maquinaria de Europa para hacer guantes industriales, que era una de las pedidas que le pedían los gringos. Tú me hablabas recién de los zapatos de seguridad. Mi padre empezó a hacerle zapatos de seguridad para los gringos, llamemos, para el teniente y para Chuquicamata. Mira. Están los gringos. Y los gringos tuvieron que importar ellos las puntas de fierro para los zapatos, para que cumplieran la seguridad que ellos, para que cumpliera la seguridad del estándar que le exigían. El estándar que ellos tenían, ya, perfecto. no que le exigían. Ya. Pues no existían reglas en esos años.
Entonces ahí empezó a traer y armarle todos los zapatos de seguridad a toda esta gente incluso acá arriba al observatorio del Tololo también, unas botas con chiporro, pero chiporro natural, es decir, de oveja, con chiporro para el frío. Y todo. El padre era el experto en eso y Renato fue el sentido comerciante totalmente, que empezó a una tienda, a otra tienda. ¿Cuántas tiendas a la Estrella Alpina lograron? Llegamos a tener 11 zapaterías de Estrella Alpina. Entre La Serena y Coquimbo. Serena, Coquimbo, Valle, llegamos a tener 11, exactamente. Ya. Así que fuimos creciendo. Pero Renato con el papá y ustedes, tú con Roberto. Roberto llegó un año después. ¿Ya? Y se fue a Ovalle y abrimos otra zapatería en Ovalle. Él se quedó a cargo de esa zapatería en Ovalle. ¿Tú te fuiste a estudiar a Santiago? Yo estudiaba acá en Serena y de ahí me fui a estudiar a Santiago Civil Industrial. Ya, perfecto. Y regresé el año 79. Yo egresé el 73, el 74 entré a la universidad y el 79 me vine a trabajar con Renato. Definitivamente, a raíz de un montón de cosas. Primero el crecimiento que tenía Renato y no era capaz. Entonces, oye, hay que hacer esto otro. Mira, yo tengo todo tarjetita, ya hagamos un computador. ¿Computador? ¿Qué es lo que es eso? Trajimos los primeros computadores, de ahí armamos todo un sistema de crédito y todo. Y empezamos a desarrollarnos. Qué lindo. Pero Renato fue el baluarte en esto. Obviamente Roberto y Giorgio estudiaba ingeniería en mina en Antofagasta. ¿Ya? Perdón, allá estudiaba metalurgia. Metalurgia. Ingeniería de metalurgia. Ya. Y de ahí se vino a Serena, se cambió a ingeniería en mina y terminó mina acá en la UT, acá en la Universidad de la Serena. Mira, avanzado rápido el tiempo. Eso fue todo el desarrollo de lo que fue la Estrella Alpina, la zapatería. Exactamente. La inquietud por la agricultura, por los viñedos, por los paltos, ¿cómo nace? Eso nace el año 2099, el año 99, buscando alternativas de inversión. Nosotros veíamos que se venía muy difícil todo lo que era la parte comercial, con la llegada de los malls, las multitiendas, las tiendas que ellas querían instalarse ya en cada lado, y veíamos que se nos estrechaba, entonces buscamos una alternativa. Y dentro de esa alternativa nos invitaban a participar en un proyecto de palto. Pero a eso tenía que cumplir ciertos requisitos, que era el clima, la tierra, el agua y varias cosas. Y ahí Giorgio tomó la iniciativa. Así, él se ocupó de conseguir hasta que al año y medio... Había que buscar un terreno para invertir, correcto, ¿no? Compramos el terreno, partimos plantando toda la historia, lo que era palto, y Giorgio tuvo un accidente en un pie. Se tuvo que venir y ahí lo reemplacé. Y de ahí no lo dejé que volviera más. Estos terrenos que compró tú con tu hermano para hacer toda esta agrícola de las paltas, ¿eligieron siempre Punitaqui? Fue de casualidad, la verdad que buscamos estuvimos recorriendo desde el Choapa hasta Vallenar buscando el clima y el suelo, las condiciones que necesitaba la palta. Y la verdad que lo único que encontramos en ese minuto fue Punitaqui. El agrónomo que nos acompañaba y que nos asesoraba decía, ¿sabes qué más? Este es el clima que ustedes necesitan esto. Y obviamente no pensamos nunca una sequía tan grande. Cuando compraron no existía la sequía de ahora. No existía, no. Entonces obviamente compramos las acciones que correspondía porque tenía pocas acciones, más acciones de agua, los derechos de agua y toda la historia, hicimos la plantación. Esos primeros años en la industria de la palta fueron muy, muy generosos, ¿no? Muy generosos. Sí. La verdad que fue una sorpresa. Nosotros no siendo agricultores, ninguno de nosotros, veíamos esto y todo el mundo nos decía, oye, esto de acá es realmente espectacular. Nosotros lo encontrábamos, oye, estamos trabajamos y tenemos todos los resultados. Y la verdad que fueron... años de bonanza. De bonanza, exactamente. Esa palta la exportaban. Todo para afuera, y a toda exportación. ¿Cuáles eran los principales mercados? Nosotros primero le entregamos todas las primeras paltas a una exportadora hasta el año 2017. ¿Ya? Y 2018 en adelante, perdón, hasta el 2007, el 2008 en adelante empezamos a exportar nosotros mismos. Directamente. Principalmente exportamos al mercado norteamericano, a la costa este, costa oeste y a Francia. Principalmente. Y de ahí, con los segundo, tercer año, empezamos a exportar palta, aparte de esos dos mercados, principalmente a Francia.
Francia fue nuestro fuerte y después derivamos en Suecia y en Japón. En Japón le vendíamos a un grupo muy importante, que el grupo Mitsui, que son los dueños de Japan Airlines, son grupos gigantescos, dueños de la Mitsubishi y cuantas cosas. Y ellos tienen solamente en Tokio 350 supermercados. Solamente en Tokio. Pero tienen 5 top, donde está toda la parte diplomática, todo esto. Y para esos 5 top necesitaban estas paltas. Esa bonanza de la industria de la palta, ¿cuántos años duró? Duró hasta el año 2012, que vino la sequía y... Todo para atrás. Todo para atrás. En ese periodo de sequía fue la decisión de reinventarse con los viñedos. No. ¿No? El mismo ¿O fue paralelo? Fue paralelo. ¿Ya? El viñedo, la verdad que fue... de casualidad nos metimos dentro de una oferta que nos hizo la Capel a través de la Francisco de Aguirre y duró hasta el año 2008 más o menos, que teníamos contrato con ellos. Y de ahí se nos acabaron los contratos, se acabó Francisco de Aguirre y ¿qué hacemos? Como había bonanza en la parte de los paltos, invertimos y nos fuimos a los vinos. La verdad que siempre el objetivo de los viñedos eran los vinos, no exportar la uva, ¿no? No, nunca, no. Si es uva de vino, ¿no? Una uva muy especial. Hicimos todo en espaldera, todo lo que era técnicamente. Afortunadamente hicimos bien los trabajos, porque eso también nos significa tener una buena calidad de uva. Y eso obviamente, para hacer un buen vino, el 85% de un buen vino depende del viñedo. Perfecto. El enólogo lo puede arreglar un poquitito, pero más fácil echarlo a perder que mejorarlo. Si no viene ya de la uva buena, de la buena tierra. De la tierra, del clima, de varios factores. Ahora, ¿esa producción de vino siempre el objetivo fue exportar también? Claro, obviamente que para allá apuntaba siempre exportar. Le ha ido muy bien el vino. Yo estuve estudiando este reportaje. Tiene mucho prestigio la viña Dal Bosco afuera. Han tenido muchos premios en Francia. Exactamente. ¿Sí? Tanto ¿A qué en se debe Francia, eso? en Bruselas, ¿Cuál es el meollo de por qué ha sido exitoso el producto que ustedes han fabricado? Primero que todo porque es pequeñas producciones. ¿Ya? Son pequeñas producciones. Tiene un clima, un microclima acá en el norte espectacular. ¿Ya? Es espectacular. Y después también se trabaja para tener un buen producto, una buena uva y tener un buen vino. Entonces no nos interesa la producción o el volumen, sino que nos interesaba más la calidad. Y todo eso siempre tenemos muy bueno, aparte de tener una enóloga, ingeniera agrónoma, enóloga, permanente en la viña, desde que partimos ella hizo todo, ella hasta el día de hoy trabaja con nosotros. Tenemos la asesoría de Felipe Surmiñac. Felipe es una de las eminencias más grandes en Chile de la parte enológica. Y viene o nos asesora a nosotros porque es concuñado de mi hermano, de Renato. Por eso lo tenemos. Pero él es una estrella, él es de otro mundo, él es un profesor. Una eminencia en el tema. Estamos conversando con Franco Dal Bosco, la fascinante historia de la familia Dal Bosco. Ya estamos en la parte empresarial, la estrella alpina, los viñedos, las paltas y todo lo que ha significado la producción del vino Dal Bosco y sus premios en Europa. Franco, te voy a invitar con tiempo a un set de fotografía que tú elegiste, que hemos compartido, para ir conversando encima e ir renovando y dándole esta historia de la familia Dal Bosco. Así es que, señor director, cuando estime conveniente, vamos a ir. Ahí está la familia, ¿no? La completa. Familia, Renato, la Desi y los 4 hermanos. ¿Cuál eres tú ahí? El medio, el mayor. El más alto. El más alto. Don Renato. Tú le dices Desi, pero ella es Desiderata. Desiderata. Desiderata Qué Galli. nombre más italiano, ¿eh? Desiderata Casanelli Galli. Vamos a la próxima. Ahí estamos con los 3 hermanos y los primos. Ellos primos. ¿Por qué ahí Renato todavía no nacía? Debe haber estado muy chico, debe andar revolviendo en algún lado. ¿Ya? Pero es la primera comunión de mi prima, allá en Ovalle, ellos estaban en Ovalle, Renzo y María Rosa. Perfecto. Y ellos estaban con mi abuela, que es la Clorinda Roncalli, que es la que se quedó hasta el final con ellos. Perfecto. Otra más. Ahí está mi padre, mi madre y los 4 hermanos. Ahí estamos los 4. Ahí está Renato. Ahí está Renato, Roberto, Giorgio y Franco. La historia de la familia Dal Bosco con fotografías. Exactamente. Vamos.
Ahí está mi padre, mi madre, mi abuela Clorinda. La abuela Clorinda, madre de doña Desi. No, de mi padre, Ah, de del Renato, papá, perdón, de Renato. Y la tía Monjita, que es la que dejó mi abuelo, o su mamá que está ahí, la Clorinda, la dejó de 13 años cuando ella ¿Cómo se llama ella, la monjita? La monjita se llama Giuseppina. 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 Pero en Italia después, ella es la tía, la abuela de mi mamá, la que está ahora en la foto. La abuela de la mamá. La abuela de la mamá. ¿Te acuerdas el nombre? Te puse en aprieto, Ya, no importa. me pusiste en aprieto. Ahí nos van a retar, no importa. Sí, ya. pero la tengo. Ahí está. Ahí cuando se regresaron mis primos a Italia, el año 63 se regresó un grupo que sería Bruno Caracristi, que era socio de mi papá, ¿Ya? con sus hijos, y fuimos a dejarlo a Valparaíso, que ¿Se ellos fueron en tomaron barco a Italia nuevamente el año 63. Ahí está el matrimonio de Romano con la tía Dolores, que son dos hermanos casados con dos hermanas. Mira. Está Renato, que es hermano de Romano, y la Dolores, que es hermana de Desi, de mi mamá. Entonces, dos hermanos con dos hermanas. Qué bonito. Ellos dos viven en Ovalle y mis padres y mi madre acá en Serena. Y la tía con la mamá, con Clorinda, que se regresaron a Italia el año 73, a principios del 73. Vamos a la próxima fotografía. Mi padre y nosotros, los tres angelitos, y Renato estaba en cinta y mi mamá todavía en ese momento. Estaba en el vientre de la madre. Exactamente, en la avenida Francisco Aguirre. Ahí mi padre, el año, tiene que haber sido el año... El de la derecha, el papá, ¿no? Exactamente, cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, a él se fue a hacer el servicio militar por 2 años a Roma. ¿Ya? Exactamente. ¿Y el que está al lado, quién le acompaña, sabes tú? Era un compañero de él, del servicio militar. del servicio militar. Él es mi padre, Renato, que era de los Versalieri, y después lo cambiaron a la parte de las telecomunicaciones, pero al principio fue Versalieri. Perdón la ignorancia, ¿qué es lo que es Versalieri? Es una rama como de infantería, pero trotan. trotando, exactamente. ¿Y ahí quiénes son esa pareja? Esos son la pareja, mi nono Enrico y la nona Francesca. Padres de la mamá. Padres de la madre, exactamente, mi madre. Mira, Ellos dos. seguimos. Ahí está mi madre, cuando era joven todavía en Italia. Esa foto cuando estaba en Italia todavía. Buena moza. Ese es mi abuelo Beniamino, que es el que llegó a Chile y murió en Ovalle. Murió ahí en ¿cómo se llama? En Limarí Oriente. Un pajarito me sopló por ahí que tú eres Franco Beniamino, ¿es verdad? Franco Beniamino. En homenaje en honor a mi abuelo. Mira. Mi abuelo murió, yo nací el 1 de octubre del 55, mi abuelo de una septicemia murió el 5 de octubre del 55 en el hospital de Ovalle. Tú tenías un mes. 5 días. Qué pena más grande. Así es. ¿Y ahí quién Ahí está? mi madre con una familia. ¿La madre era de anteojo? Es obvia, es mi madre de anteojo. Exacto. ¿Y el acordeonista quién es? No lo sé. ¿Amigo? Amigo de la familia. Sí. Amigo de la familia. Sí. Perfecto. Ahí está mi abuelo, Beniamino, con la Clorinda, con la nona Clorinda Roncalli. Tan elegante para vestirse de humita. Pero por supuesto. ¿Ah? No, De ahí viene la cepa, la historia italiana del buen vestir, ¿no? Mi madre cuenta que su abuelita tenía todo con los botones de plata de la parte alemana. Pues mira. Ellos, mi abuelo, mis bisabuelos, ellos nunca se sintieron italianos, ellos eran austriacos. Mira. Hablan el alemán más que el italiano. Perfecto. Ahí mi madre en Italia con sus amigas, cuando recién fue el primer trabajo que tuvo en la Pirelli después de la guerra. ¿En la Tirelli? En la Pirelli. Y en la Pirelli, en Rovereto había una sucursal, y el primer sueldo que tuvo ella fue el sueldo que le dieron a ella. No había dinero, no había nada, y le pagaron los dueños de la Pirelli con una cámara de neumático y un pedazo de salame. Ese fue el sueldo del primer mes de pago. Y ella lo cuenta y le caen las gotas del aire. Es decir, para el significado que tiene el trabajo. Ahí están Roberto, Giorgio, cuando chicos, que éramos deportistas, ciclistas dentro de todo el deporte. ¿Y el resto de amigos? Amigos de acá de Serena, exactamente.
Vamos con la próxima. El matrimonio de mis padres, Renato de Mira, don Siderata. Renato, la media pinta y el pañuelo ahí en la Así solapa, es. mira. Años duros, difíciles. Tienen Ellos se casaron aproximadamente 55. 55. Ahí está. Ahí están en San Ramón, no, están en Ovalle, Ya. allá en Limarí Oriente. Y ahí está mi padre, mi madre, yo estoy en brazo. El que está en brazo de la el señora rubio de chico, pie. exacto, Ese eres tú. Eso soy yo. Está mi abuela, Clorinda, está mi tía Antonieta. Al lado está el Romano. Y abajo está mi prima, que la vimos antes, que está haciendo la primera comunión. Y el Renzo, mi primo. Y en el medio está mi tío Giuseppe, que también otra historia de él, de guerra, esto, lo otro. A él lo tomaron prisionero en Italia, lo llevaban a África, de África a Londres, de Londres, de una historia de vida. Para escribir un libro. Para Qué fuerte, escribir ya. libros y libros. Seguimos. Mi padre ahí, Renato, con su amigo Seki. Aquí en Chile a esas Acá. bicicletas le decían las chanchitas, Las ¿te acuerdas? chanchitas, ¿Ah? exactamente. Y vierais cuántos recorrían y cuántos kilómetros y kilómetros recorrían esas chanchitas. Y sin cambio, sin nada, subir así. cuesta y todo así. Así ¿ah? era. Era Seguimos. lo máximo la bicicleta. Ese es mi abuelo, bisabuelo, perdón, Giuseppe. allá Es el Giuseppe, el ese, escritor, el que estuvo en Sardeña, el exiliado. exiliado y que fue alcalde. Ese mismo que fue alcalde. Seguimos. Mis padres, recién casados, acá abajo en la avenida Aguirre. Y así era la avenida Aguirre. Así es. ¿Y ellos? Ahí está. Esa foto es mi abuelo, el abuelo Enrico Casanelli, el que está parado con Mira. los brazos tomados. Ese Ellos fueron militares, ¿no? militares, todos allá vivían la guerra. Por eso te digo que vivían la guerra. Perfecto, seguimos. Eran los alpinistas. Mi madre En Italia. en Italia. Esta es la historia de la familia Dal Bosco, estamos en Exactamente. confianza. Ahí están los 4 hermanos. No, ahí hay 2 hermanos y el chico y 2 amigos. Ah. ¿Qué hermanos son ahí? Ahí está Giorgio Roberto, está uno de los niños Dossi y el otro del lado es el Paulito Segarici. Perfecto. Ahí está mi abuelo Casanelli con mi madre y mi padre. Enrico Casanelli, la Francesca Galli, de Siderata y Renato. en Seguimos, a ver si Italia. alcanzamos todos, muchachos. ¿eh? Vamos a ver. Ahí. Ahí está mi primo, mi tío, perdón, el tío que está el rubio, es Graciano, estoy yo en el medio, y al otro es Paolo Caracristi, que está en Canadá, son mis primos. Ahí está todo el familión con los Casanelli, digamos, todo el grupo. Más que todo Casanelli, exactamente. Y todos nosotros chicos. Está Gabriel Toshner también está ahí. Mira. metido, ¿sí? Que era muy amigo de la familia. ¿Y estos 3 pequeñitos? Ahí está Franco, Roberto y Giorgio. Qué lindos recuerdos. Así es. Ahí está la foto del abuelo en Sardeña con sus amigos, qué sé yo, qué serán. Pero un recuerdo de Cagliari. Él mandó esa postal y atrás tiene la firma de él que en Perfecto. el año 1914. Ahí está una de las abuelas de mi mamá, de la parte, y el abuelo que está con la rueda, Casanelli. Sí, Casanelli, perdón. Entonces, ahí estoy yo con mi tía, la tía monjita. La monjita, el año Con 80, Giuseppina. Perdón, el año 80, con la suora Angelina. Son Angelina. Ahí está el barco que llegaron mis padres, de Américo Vespucio. Llegan a Coquimbo. Ahí estamos los Ahora. 4 hermanos, eso es a poquito, con mi madre arriba en su quinta en Diaguita. En Diaguita, qué lindo. A ver si alcanzamos más porque no estamos con el tiempo. Ahí Sí. está. Estamos los 4 hermanos, ¿Ya? perdón, 3 hermanos y mi madre y mi padre. Perfecto. Muy bien. Así es, pues. Quedaron más. Siempre cuando faltan tiempo, la historia está entretenida. Franco, ha sido un placer haber Oye, conversado para mí contigo. también. Lindos ha recuerdos. sido una historia de vida, de esas historias para sacar enseñanzas, porque sufrimiento, guerra, inmigración, dolor, fuerza, emprendimiento.
Felicitaciones por tener la familia que tienen Sí. y por lograr sacar toda esa experiencia de vida. Yo digo, debemos ser nosotros, y el ejemplo con nuestro hermano, todo, un agradecido, obviamente, de nuestros padres, de nuestra familia, agradecido de la Italia por haber tenido nuestro nexo, que todavía lo tenemos con los familiares, y obviamente agradecido de Chile. Nosotros, nuestros hijos están casados con chilenos, esto, lo otro, estamos integrados dentro de la sociedad. Somos unos agradecidos de la sociedad, de la ciudad de La Serena, que somos uno más dentro del grupo, dentro de esta sociedad. Así que yo te doy las gracias y agradezco a mi radio, a tu programa, porque es una manera de poder entregar un pequeño testimonio, pero la verdad de agradecimiento, una manera de agradecer a todo el mundo que nos quiere, porque la gente nos quiere, a todos nosotros, a toda nuestra familia, a la colectividad italiana. La verdad que somos muy queridos. Muy bien, Franco. Así que muy agradecido, muy amable. Franco Dal Bosco, la historia de vida en confianza de la familia Dal Bosco. Si algo de lo que hemos conversado hoy a usted le ha servido, complacidos nos sentimos. Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro, siempre en confianza, con otra historia de vida. Gracias. Hasta pronto. Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presentó En Confianza, historias de vida.